Nena, Manuel L. Alonso. Todo empezó el día del 7º cumpleaños de Beatriz. Lo celebraron en casa. A los padres de Beatriz no le gustaban las hamburgueserías ni las cadenas de comida rápida, y aunque no le prohibían a su hija acudir a cumpleaños en algunos de aquellos sitios, preferían celebrarlos en casa, con bocadillos y dulces hechos por la madre. Casi una docena de sus amigos se presentaron llevando regalos. Entre ellos había más de una muñeca. A la hora de acostarse, rendida de tanto jugar y cantar, de tanto bailar y pelearse, Beatriz ya no sabía quién le había regalado aquella muñeca tan extraña. Decidió llamarla Nena. Nena no era exactamente bonita. No había nada de malo en su aspecto, en su pelo muy rubio o en sus ojos negros, tampoco en su ropa, de aire antiguo y cosida con esmero. Era tal vez demasiado grande, sobre todo la cabeza, desproporcionada como la de un bebé. Pero tampoco se trataba de eso. Lo que no acababa de gustarle a Beatriz era la mezcla entre dos características antagónicas. Era una muñeca antigua, una muñeca de porcelana, y sin embargo, hablaba. A Beatriz le parecía que hubiera sido más lógico que fuese muda, como las muñecas antiguas de verdad, o bien que, si era capaz de hablar, tuviera un aspecto más moderno. Y luego estaba lo del tacto. Nena estaba fría, siempre fría. Le faltaba la cálida suavidad de los peluches, de los muñecos de trapo que eran los favoritos de Beatriz. Poco a poco, y sin saber cómo, Beatriz se fue acostumbrando a ella, hasta el punto de que en un par de semanas acabó arrinconando a todas las demás muñecas. Solo jugaba con Nena y dormía siempre con ella. Sus padres se preguntaban si eso sería porque Nena hablaba con una voz dulce, como la de una niña de verdad. Nena no emitía esos sonidos artificiales, esas frases cortas e insulsas del tipo ¿me quieres? Yo te quiero mucho, que repetían otras muñecas. ¡No! Nena incluso parecía capaz de seguir una verdadera conversación. Desde luego, no respondía a las preguntas, pero tenía una sorprendente variedad de tonos para expresar la alegría, la tristeza, el enfado, la impaciencia. Como si la muñeca realmente tuviera sentimientos y emociones. A menudo Beatriz se encerraba en su cuarto y durante horas, a través de la puerta, solo se oían las dos voces susurrando, como si se estuviesen contando secretos. Por las mañanas, al despertarse, lo primero que veía Beatriz era la cara de Nena junto a ella, en aquellos ojos negros y redondos de cristal. Se veía reflejada una Beatriz diminuta. En ocasiones, era como si Nena fuese la niña y ella la muñeca. Lo cierto era que a veces Nena le daba órdenes. Beatriz prefería no decir nada de aquello a sus padres. En el colegio, había aprendido a no ser chivata en ninguna circunstancia. Un día quiso jugar con Pipo, que había sido su muñeco favorito durante mucho tiempo. Pipo era de fieltro y resultaba muy suave al tacto. Parecía un pequeño granjero, con su peto vaquero y su camisa de cuadros. Y era tan guapo que Beatriz soñaba con tener algún día un novio como él. Pero Nena se enfadó al verla con Pipo en brazos y no tuvo más remedios que guardarlo. Otro día, mientras la peinaba, Nena protestó. «No me des de tirones, estúpida.
Al principio, Beatriz no podía creer lo que acababa de oír. Me has insultado. ¿Cómo te atreves? Estúpida, repitió la muñeca. ¡Mamá! Beatriz fue corriendo a contárselo a su madre, pero su madre no la creyó. Dudo mucho que el fabricante se haya permitido programar a la muñeca para que insulte, aseguró. A ver, nena, repite eso que has dicho. La madre cogió a la muñeca, lo que no era habitual porque desde el principio le daba un poco de grima. La observó atentamente. De la rígida boquita de porcelana no salía ningún sonido. A ver, hija, repite lo que hacías cuando la muñeca te ha insultado. Beatriz cogió el cepillo y peinó a Nena con bastante fuerza, tirándole de sus rubios cabellos. Soy buena, dijo entonces la muñeca. Tú también tienes que ser buena. La mamá se fue murmurando. Ya ves, hija, ella dice que es buena. Pero en cuanto estuvieron a solas, la muñeca repitió. ¡Estúpida! A veces, cuando estaba con sus compañeras, Beatriz se preguntaba si alguna otra niña tendría una muñeca como Nena. Decidió castigar a Nena y estuvo un día entero sin cogerla ni hablar con ella. Incluso sacó a Pipo y jugó con él a las visitas y a dar clases. Le gustaba ser de profesora y le decía a Pipo que era muy inteligente y muy buen alumno. Pero al llegar la noche, Beatriz se sentía culpable de haber abandonado a Nena todo el día y se la llevó, como siempre, a la cama. A la hora de dormir, Nena habló por primera vez en el día y ordenó. Levántate sin hacer ruido y coge las tijeras grandes. Tus padres no te oirán, porque están mirando la televisión. A Beatriz le pareció muy rara aquella orden, pero pensó que si no obedecía, se quedaría sin saber qué se proponía Nena. Se levantó, cogió del costurero las tijeras nuevas que eran más grandes y afiladas, y volvió sin hacer ruido al dormitorio. Nena parecía mirarla. No era como las otras muñecas que cuando se les acuesta cierran los párpados. Beatriz casi esperaba que las pupilas de aquellos ojos negros de cristal empezaran a moverse. Trae a Pipo, ordenó la muñeca. Beatriz cogió al muñeco y lo puso sobre la cama, frente a Nena. Clávatelas, ordenó Nena. ¿Qué? Las tijeras. Quiero que se las claves. La voz que surgía de la entreabierta boca de porcelana era un susurro que hacía pensar en oscuridad, en lugares donde se ocultaban toda clase de cosas que a Beatriz le daban miedo, gusanos, cucarachas, ratas. Pensó que así debía de sonar la voz de los muertos. Alzó las tijeras y las dejó caer con fuerza contra el cuerpo de Pipo. Enseguida sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Pipo estaba con ella desde hacía muchísimo tiempo, desde que era pequeña. ¿Cuántas veces lo había abrazado y le había contado sus cosas al oído? Contempló apenada el desgarrón en el cuerpo del muñeco. Soltó las tijeras y se volvió hacia Nena. ¡Eres mala!, acusó. Entonces la cogió por un brazo y comenzó a golpearla contra su mesa de estudio. Nena no se quejó ni una sola vez. No dijo una palabra. Beatriz se detuvo asustada y contempló el destrozo que había hecho. La porcelana se había rajado y una grieta atravesaba en zigzag la cara de Nena. Uno de sus ojos se había desprendido y la cuenca vacía era ya un agujero profundo y negro. Beatriz no podía dejar de mirar aquel orificio, preguntándose qué saldría de allí. ¡Habla!, pidió. ¿Por qué no dices nada?
Tal vez el mecanismo que la hacía hablar se había roto. Beatriz se arrepentía de haberla maltratado. Sentía una angustia no menor que si hubiese herido a su mejor amiga. Perdóname, suplicó. La muñeca no dijo nada. Anda, háblame. Nada. Aquella noche, Beatriz se durmió llorando. Al despertar, lo primero que hizo fue buscar con la mirada a Nena, deseando con todas sus fuerzas que todo hubiese sido un sueño. Nena parecía mirarla fijamente, esta vez con su único ojo. Beatriz la cogió en brazos. Estaba fría, más fría que nunca. Aquel día era sábado, y los sábados los padres de Beatriz se levantan tarde. Aunque estaba deseando contarles lo sucedido, tendría que esperar. Su mirada tropezó con los destrozos del día anterior. Le apenó ver lo que quedaba del pobre Pipo. En cuanto a Nena, tenía una especie de sonrisa inquietante, debido a su cara rajada. Trató de peinarla ocultando la grieta. Voy a tirarte a la basura, para que no puedas hacer nada malo, amenazó. Aunque estaba apenada y su enfado era consigo misma. Beatriz apenas se atrevía a tocar a Nena. Pensó que lo que debía hacer era correr a refugiarse en la cama de sus padres, que aún dormían. Pienso contarles lo mala que ha sido, le advirtió a la muñeca. De pronto, la voz de Nena brotó, distorsionada. Coge las tijeras. Beatriz sintió que el pánico se apoderaba de ella. No pienso hacerlo. Coge las tijeras. Imposible no obedecer. Con un gemido de terror, Beatriz empuñó las grandes tijeras. Acaba con Pipo, ordenó la muñeca. No, vamos, insistió Nena. Entonces Beatriz clavó las tijeras una y otra vez en el cuerpo del muñeco, en su cara, hasta que el relleno apareció a la vista. Ahora, tu castigo, susurró Nena. ¿Qué quieres que haga? Pon la mano izquierda sobre la mesa. No entiendo. Hazlo. Beatriz dejó la mano izquierda extendida sobre la mesa. Con la derecha seguía apretando fuertemente las tijeras. Clávatelas. ¿Que me las clave? Tú estás loca. Beatriz dudó, sujetando las tijeras con mano temblorosa. Cerró los ojos, empañados por las lágrimas. En la casa se oían algunos ruidos. Eres mala, se quejó, incapaz de resistirse y salir huyendo. Era como si ella fuese la muñeca y no pudiera hacer otra cosa más que obedecer. Ahora, ordenó Nena. El grito de su madre en la puerta de la habitación fue para que Beatriz, como el despertar de una pesadilla, justo a tiempo. Arrojó las tijeras al suelo mientras la madre iba hacia la muñeca y la tiraba por la ventana. Abajo, en el jardín, Toñi jugaba sola. Toñi era conocida por sus berrinches y pataletas, y porque iba siempre vestida como una adulta en miniatura. Su cara resultaba familiar, para cualquier que alguna vez hubiese visto un cerdito. Aunque era vecina de Beatriz, no podía decirse que fuesen amigas. Cuando Nena aterrizó junto a las muñecas de Toñi, las recogió todas y se fue rápidamente para su casa. Por el camino, escondió a Nena bajo su jersey y ensayó lo que diría si llegaba el caso. Yo no he visto más muñecas que las mías. Tan pronto como estuvo en su cuarto, sacó a Nena. Hizo una mueca de disgusto al ver que le faltaba un ojo. Me pregunto si tendrás arreglo o tendré que tirarte a la basura. De la boca de Nena surgió algo semejante a un gruñido y una voz distorsionada que pareció pronunciar una palabra. Es
estúpida. Después de eso se oyó el chasquido de un mecanismo averiado y luego el silencio. Fin.